Buenas tardes, mis queridos hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y la comunión del Santo Espíritu de Dios esté con todos nosotros en esta noche. La palabra de Dios se encuentra en primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Primer libro de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Versículo 1, Pablo dice lo siguiente: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Amén. A simple vista, este pasaje parece una defensa del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silas, quienes son los que escribieron esta carta. Según el capítulo 1, versículo 1, fíjate, Pablo, Silvano y Timoteo. A simple vista parece que Pablo se está defendiendo de algunas acusaciones, de algunas calumnias, de algunas murmuraciones que están haciendo sobre él. Pero he leído la carta de Primera Tesalonicenses varias veces y no veo ningún problema en esta carta. No veo que a Pablo se le esté atacando desde afuera de los no creyentes, ni tampoco veo que los creyentes lo están atacando a Pablo. Entonces, todavía no puedo responder la pregunta, ¿por qué Pablo se está defendiendo
su integridad y está defendiendo el mensaje que predicó cuando llegó a Tesalónica? No lo sé. Pero al leer el pasaje parece una defensa de acusaciones que el apóstol y Timoteo y Silas están recibiendo. Acusaciones de los judíos, no lo sé, de los incrédulos, no lo sé, de los cristianos, no lo sé tampoco. Así que me es difícil poder explicar, número uno, si Pablo se está defendiendo su ministerio y su mensaje. Mi pregunta es, ¿defendiéndolos de quién? No aparece en el libro eso. Si alguien en esta sala, después de la reunión, podría ayudarme en esto, yo podría agradecérselo, de que me ayudara a encontrar si Pablo se está defendiendo, de quién se está defendiendo y por qué se está defendiendo. Eso no lo sé. ¿Amén? Ok, si alguien me puede ayudar, que me ayude, por favor. Versículo 1. Pablo comienza diciéndonos, en el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pablo estuvo solamente 3 semanas en Tesalónica. Y cuando él llegó a Tesalónica, su mensaje, su predicación tuvo grandes dividendos, grandes resultados. La visita de Pablo a Tesalónica no fue un fracaso, no fue inútil, no fue en vano. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses, que en su mayoría eran paganos, adoraban ídolos, eran idólatras, cuando ellos recibieron el Evangelio impactó sus vidas. Mira el capítulo 1, versículo 9, 1:9. 1:9, Pablo les dice a ellos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso la visita de Pablo en Tesalónica no resultó en vana, porque Pablo llega a una ciudad cargada de idolatría, y cuando Pablo les predica, ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como una palabra directamente de Dios. Mira el capítulo 2, versículo 13. Te estoy dando evidencias de lo que estoy diciendo. 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Entonces volvamos al capítulo 2, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios y se convirtieron. Dejaron toda la idolatría y se convirtieron para servir al único Dios verdadero y esperar del cielo a su Hijo Jesucristo, que vendría en gloria y majestad. Por eso la visita no resultó en vano. Verso 2, capítulo 2, verso 2. Luego dice Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran
oposición. Y me preguntaba este día, ¿por qué Pablo recuerda lo que le pasó en Filipo a él y a Silas? ¿Qué les pasó a Pablo y a Silas en Filipo? Los desnudaron, los azotaron, los golpearon, los humillaron al apóstol Pablo y al hermano Silas. Los ultrajaron, siendo ciudadanos romanos. Después de haberlos azotado y humillado públicamente, los metieron en el calabozo de más adentro, donde pusieron sus pies en el cepo, donde cantaban himnos y alabanzas, y después se produjo el terremoto. Pero, ¿por qué Pablo recuerda lo que le pasó en Filipo a los hermanos en Tesalónica? ¿Por qué lo hace? Me parece a mí que hay dos cosas importantes en este pasaje. Pablo va a defender, no sé de quién, pero Pablo va a defender los métodos que él usó para evangelizar a otras personas. Dos, Pablo va a defender las intenciones o motivaciones que él tuvo para enseñar a otros. Entonces es importante en esta noche, si usted es un enseñador de la palabra de Dios, usted en esta noche, junto conmigo, vamos a evaluar los métodos que yo tengo para enseñar a otras personas, si son métodos legítimos o ilegítimos, mis métodos. Dos, las intenciones que yo tengo al venir a Monterrey o al visitar cualquier otro país del mundo. Métodos e intenciones de un predicador del Evangelio. Versículo 2, pues habiendo antes padecido y ha sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo está diciendo en otras palabras esto: si alguien en Tesalónica nos está criticando de nuestras intenciones, que son intenciones buenas o malas, yo quiero decirles a ustedes, en Filipo nos azotaron, nos golpearon, nos humillaron, nos metieron a un calabozo. Lo que nos pasó en Filipo es una gran razón y un gran motivo para volvernos a casa y no continuar más predicando el Evangelio. Pero lo que nos pasó en Filipo no nos detuvo, no retrocedimos, no nos volvimos atrás. Recuerden, Filipo quedaba aquí y Tesalónica quedaba acá. Ellos en Filipo podrían haberse vuelto a sus casas, pero continuaron y llegaron a Tesalónica. Y si nosotros, después de haber sido ultrajados, maltratados, humillados y azotados, llegamos a Tesalónica, es porque nuestras intenciones, porque nuestras motivaciones son sinceras con ustedes. No llegamos a Tesalónica a aprovecharnos de nadie. Es lo que Pablo va a plantear ahora. Al contrario, nos golpearon, nos humillaron, nos avergonzaron en Filipo. Pero ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles a esa humillación? Versículo 2, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Tuvimos
valor o de nuevo en nuestro Dios. Nuestro Dios nos fortaleció, nuestro Dios nos ayudó. Pudimos haber tirado la toalla, pudimos haber vuelto atrás, pero Dios nos fortaleció y Dios nos siguió ayudando. ¿Para qué? Para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. Hermanos, de Filipo llegamos a Tesalónica, heridos, maltratados, azotados, humillados, y llegamos a ustedes porque Dios nos ayudó, porque Dios nos fortaleció para predicarles el Evangelio a ustedes en medio de una gran oposición, de una gran resistencia. Si nuestras intenciones no son buenas con ustedes, usted está muy equivocado de nosotros. Si alguien está pensando que nuestras intenciones son malas o están equivocadas, usted está equivocado, dice Pablo. Nosotros podríamos habernos regresado, pero llegamos a Tesalónica a pesar de todas las dificultades. Llegamos a ustedes a predicarles el Evangelio de Dios. No nos importaron los azotes, no nos importó la cárcel, no nos importó la humillación, no nos importó la oposición. Llegamos igual a Tesalónica a predicarles el Evangelio. Y les voy a decir por qué Pablo le está diciendo ahora. Los motivos reales nuestros. Versículo 3. Aquí Pablo comienza ya a hablar más claramente del asunto. Porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de impureza, ni fue por engaño. Nuestro mensaje a ustedes no es un mensaje falso, no es un mensaje adulterado, no fue un mensaje falsificado. Nuestro mensaje no procedió del error. Pablo, el mensaje que él predicó no era un mensaje falsificado, adulterado o de mala procedencia. El mensaje que él predicó era un mensaje de Dios, era la palabra de Dios. Luego dice, no fue por impureza, es decir, no les predicamos a ustedes con malas intenciones. No había malas intenciones al predicarles a ustedes. Y tercero, ¿cómo termina el 3? ¿Cómo termina el versículo 3? Cuando llegamos a ustedes a predicarle, no llegamos para engañar a nadie de ustedes. No venimos a ustedes para aprovecharnos de ustedes, para sacar dinero de ustedes, para explotarlos a ustedes, para vivir a despensas de ustedes. Nosotros cuando les predicamos, nuestras intenciones no es engañar a nadie. No somos como esos charlatanes que andan engañando a la gente y explotando a la gente. Con esos que hacen mercadería de la gente y tratan de sacarle dinero a la gente. Nosotros no somos así, dice Pablo. No somos así. Nuestro mensaje no es, nuestras intenciones no son engañosas, no son fraudulentas. Cuando llegamos a Tesalónica, no llegamos para sacarles dinero a ustedes, ni aprovecharnos de ninguno de ustedes. Como ustedes bien lo saben, dice Pablo. Uno que enseña tiene que evaluar sus intenciones al predicar
¿Qué me motiva a mí a enseñar la palabra de Dios a otro? ¿Con qué intención predico el Evangelio a otras personas? ¿Qué busco de la gente realmente? Versículo 4. Esta parte es importante aquí. Pablo dice, si no fue por engaño, no fue por impureza, no fue por error, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Tengo una pregunta, hermanito. Pablo está diciendo, mira el versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Es decir, que Dios examinó a Pablo, evaluó a Pablo, probó a Pablo antes de entregarle el Evangelio, antes de entregarle el apostolado, antes de entregarles el ministerio. Pablo primero tuvo que haber pasado por un examen, una prueba de Dios. ¿Cuándo Dios probó a Pablo? ¿Antes de bautizarse o después de bautizarse? Dios me prueba antes de entregarme el Evangelio, me evalúa antes de entregarme la comisión, me examina antes de entregarme una gran responsabilidad como es su Evangelio. Mira lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Y al principio del versículo 13, miren, Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí viene la parte, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, verso 13 al principio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo era blasfemo, habló contra Cristo, era un perseguidor de los cristianos, era un psicópata, injuriador, un tipo lunático. Pero cuando él era blasfemo, cuando él era perseguidor, cuando él era lunático contra los cristianos, Dios lo miró, Dios lo observó, ¿y qué fue lo que Dios vio en él? Versículo 12. ¿Qué fue lo que Dios vio en este perseguidor, en este blasfemo, en este pecador? ¿Qué vio? Fidelidad. Me tuvo por fiel. Aunque yo fui blasfemo, aunque fui perseguidor, aunque fui un injuriador, Él me tuvo por fiel. Y porque me tuvo por fiel, me puso en el ministerio. Dios probó a Pablo, evaluó a Pablo antes de ser bautizado. Es interesante que Dios esté evaluando, examinando, probando, pesando a las personas que está llamando al ministerio. De hecho, Hechos capítulo 26, miren, vamos para allá.
o 24. Discúlpenme. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, discúlpenme. Versículos 11 al 15. Hechos capítulo 9, del 11 al 15. Cuando Jesucristo se le aparece camino a Damasco a Saulo de Tarso, versículo 11, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, está hablando con Ananías, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Escucha bien. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El Señor le está diciendo a Ananías: anda donde Saulo. Y Ananías le está diciendo: te voy a recordarte algo, Señor. Si tú no conoces a Saulo, yo te voy a recordarte quién es Saulo. Por si acaso Saulo es el que persigue a los cristianos. Por si acaso Saulo es el blasfemo, es el perseguidor. Como que Jesús no lo sabe. Pero mira el versículo 14. Ananías dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Hermanito, cuando Ananías ve a Saulo, ¿a quién ve? A un perseguidor. Cuando Jesucristo ve al mismo Saulo, ¿a quién ve? A un predicador. ¿Se dan cuenta? Ananías, este persigue a los cristianos. Jesús mira a Saulo: este es instrumento mío, este es escogido mío, este es un predicador mío. Es decir, que antes que Pablo se bautizara, antes que Pablo se convirtiera, Dios miró su fidelidad, miró su pasión, miró su compromiso, miró su entrega. Este, que ustedes dicen que es blasfemo, que es perseguidor, que es injuriador, yo veo un apasionado, un comprometido, un hombre fiel. Este va a ser instrumento mío en mis manos. Volvamos a Tesalónica, por favor, capítulo 2. Versículo 4. ¿Se entiende, cierto? Ok. Versículo 4 dice 2:4. Primera Tesalonicenses. Sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué? Para que se nos confiase el Evangelio. Es decir, que primero Dios probó a Pablo, evaluó a Pablo, y Dios dijo: este perseguidor, este injuriador, este blasfemo, confío en él. Y le entregó el Evangelio de Cristo. Confío en este hombre. Te entrego el Evangelio, te entrego la comisión, te entrego el apostolado. Tú vas a ser un instrumento escogido y útil en mis manos. Cómo Dios está evaluando, está examinando, está pesando a sus ministros, a sus predicadores,
Antes que Dios nos entrega el Evangelio, primero nos prueba, primero nos pesa, primero nos examina, si somos de su confianza o no. Versículo 4, segunda parte. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, como dice ahora, así, Él nos entregó el Evangelio, así hablamos, así predicamos, así hablamos. Él nos entregó el Evangelio, nosotros hablamos, nosotros predicamos, porque Él confió en nosotros. Él creyó en nosotros. Y Jesús creyó en Saulo de Tarso. Jesús confió en Saulo de Tarso. Y porque creyó en Él, porque confió en Él, aunque Saulo era el primero de todos los pecadores, Jesucristo confió en Él, creyó en Él y le entregó el Evangelio a Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Así hablamos. Porque eso es lo que se hace con el Evangelio. Se habla de Él, se predica de Él, se proclama de Él, se anuncia el Evangelio. Cristo nos entregó el Evangelio no para estar callados, sino para hablar, para proclamarlo, para anunciarlo a toda criatura. Esa es la confianza que Dios tiene en sus ministros, en sus siervos, en sus siervas. Así hablamos, dice Pablo. Segunda parte, después del punto y coma. Hablamos el Evangelio, predicamos el Evangelio, no para agradar a los hombres, no para agradar a los hombres. No es nuestra intención agradar a la gente, dice Pablo. Es interesante que en 1 Corintios 9, Pablo se hace esclavo, se hace judío, se hace esto, se hace este otro, para agradar a los hombres, a fin de que los hombres sean salvos. Pero, tratándose de la verdad, tratándose del Evangelio, Pablo dice, yo estoy aquí no para agradarlos a ustedes, no para caerles bien a ustedes, no para impresionarlos a ustedes. Estoy aquí solamente para agradar a Dios, quien creyó en mí, quien confió en mí y quien me entregó este Evangelio. Y los predicadores tenemos que pensar en esto. Cuando se trata de la verdad, cuando se trata del mensaje de Dios, cuando se trata de la salvación, no estamos aquí para caer bien a la gente, ni impresionar a las personas, ni agradar a las personas. El predicador tiene que pararse en el púlpito. El evangelista tiene que enseñar la palabra de Dios, primeramente, para agradar a Dios y no a los hombres. Estamos para agradar a Dios en esto. Estamos para impresionar a Dios y no a las personas, porque se trata del Evangelio. Versículo 4. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Qué? Es decir, que Dios prueba a los ministros, prueba a los siervos antes de la conversión, en la conversión y después del bautismo. Dios te sigue probando, te sigue evaluando, te sigue examinando. Si tus métodos para enseñar son legítimos, si tus intenciones para predicar son puras y son sinceras, Dios todo el tiempo está evaluando, examinando a sus siervos y siervas de Dios. Si nuestras intenciones son puras, legítimas o son engañosas e impuras. Quien prueba nuestros corazones. Todo el tiempo Dios nos está evaluando, hermanos. Nos está examinando.
antes del bautismo, a través del bautismo y después del bautismo. Dios sigue probando y evaluando tu vida, pesándote, especialmente tus métodos, para enseñarles a otros, especialmente tus intenciones para predicar a otros. Todo el tiempo, hermano, el siervo y la sierva de Dios, todo el tiempo Dios nos está escudriñando, nos está examinando, todo el tiempo Dios nos está evaluando a nosotros, a cada rato, en cada momento. Versículo 5. Mira los métodos de Pablo. Porque nunca usamos, cuando Pablo predicó, cuando Pablo enseñó, cuando Pablo hablaba con la gente, Pablo dice, nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Cuál es la palabra que me enseñaste aquí en México? Bardear. Yo quería saber cuál es la palabra lisonjera aquí. Pablo está diciendo, cuando predicamos, cuando enseñamos, ¿cuál sería el sustantivo? No bardeamos a nadie. A nadie. No usamos adulaciones con nadie. No le pasamos la mano por la espaldita a nadie para caerles bien, para impresionarlos. No usamos ningún truco para atraerlos a ustedes. No usamos ningún engaño para atraerlos a Cristo a ustedes. No usamos barbero, no usamos lisonjera, no usamos adulaciones, no usamos palabras fingidas. Cuando Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, a nadie aduló. No quiso atrapar a la persona con engaño, con falsedad, con hipocresía. Sus métodos eran legítimos. Sus intenciones eran legítimas. No andaba engañando a la gente para traerlos a la iglesia. Sus métodos eran legítimos. Él no llevaba a la gente a la iglesia con mentiras, con engaño, con trucos. No predicaba el Evangelio con trucos tampoco. Sus intenciones eran puras, como las deben ser las de los ministros de Dios. Es lo que le digo a mi gente allá en Santiago de Chile. Hacemos una campaña. Invitamos a nuestros vecinos, a nuestros familiares a la campaña a las 6 de la tarde y termina a las 8. La campaña empieza a las 6:30 y termina a las 9 de la noche. Ya le mentimos a las visitas. Ya engañamos a las visitas. Y usamos métodos para atraer a la gente, métodos ilegítimos, porque no somos sinceros con la gente, no somos francos con la gente. Y les decimos realmente esto es así. Mira lo que dice Pablo en el versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Cómo sabéis? Atraer a otros con engaño. Atraer a otros con adulaciones, con trucos. Eso no está bien en los ministros de Dios. No está bien. ¿Y qué más dice? Ni encubrimos avaricia. Wow. Nunca les enseñamos a ustedes con la intención de sacarle un peso de sus bolsillos. Nunca les enseñamos a ustedes para explotarlos,
para aprovecharnos de ustedes, para sacar lo más que podamos de ustedes, ni encubrimos avaricia. Los falsos maestros toman la Biblia como una fuente de ganancia. Los falsos maestros toman la palabra de Dios para llenar sus bolsillos de dinero. Los falsos maestros ocupan la iglesia para sacar y aprovecharse de la gente y sacarle el mayor dinero posible. Pablo dice, no encubrimos avaricia. El enseñarles a ustedes jamás fue por dinero, ni por aprovecharnos de ustedes, ni por beneficiarnos de ustedes. Dios es testigo. Así termina el 5. Dios es testigo. Él conoce nuestras intenciones. Él sabe nuestras motivaciones. Dios es testigo. ¿Y por qué pone a Dios de testigo? ¿Por qué? Porque usted no tiene la menor idea lo que yo oculto en mi corazón hacia ustedes. De los 12, ¿quién fue el más codicioso? El que andaba detrás del dinero, el que andaba detrás de la plata. ¿Quién era? Y los 12 apóstoles, los otros 11, ¿se dieron cuenta en un momento que era codicioso? Nunca se dieron cuenta. Nunca. Y lo pusieron de tesorero también. Judas cuidó su apariencia y vivió detrás de una máscara hipócritamente hasta la traición misma. ¿Se acuerdan de Judas? Mira, les voy a dar un ejemplo de él. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dios es testigo, dice Pablo. No, ni por avaricia, dice Pablo. Juan capítulo 12. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué bueno es Judas, qué misericordioso es Judas, qué bondadoso es Judas. Debería estar en el comité de beneficencia. Mira el versículo 6. Pero dijo esto, ¿por qué lo dijo? No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Pero esa noche todos pensaron de Judas. Qué bueno es Judas, qué misericordioso es Judas, siempre pensando en los demás y no en él. Hipócrita. Su avaricia, su codicia lo llevó a traicionar a Cristo por 30 piezas de plata. Volvamos a Tesalónica, al capítulo 2. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, es decir, que los métodos de Pablo eran legítimos, ni encubrimos avaricia. Las intenciones de Pablo también eran puras, sinceras, honestas.
y pone a Dios de testigo, porque solo Dios puede escudriñar la mente y el corazón de Pablo. Yo puedo vivir una vida de apariencia. Yo puedo mostrar una cara para ustedes. Pero quien realmente conoce mis intenciones y las intenciones de usted es Dios. Y Él te está evaluando, te está escudriñando, está mirando tu corazón. Si tus intenciones para predicar el Evangelio, para enseñar a otros, para servir a la iglesia, si tus intenciones son puras, son legítimas o son engañosas. Si estamos tomando la religión para sacar dinero y enriquecernos más nosotros. Las intenciones de un predicador, los métodos para enseñar, son sumamente importantes porque Dios nos está evaluando a nosotros. Dios nos está probando a nosotros, todo el tiempo. Y por eso Pablo dice, Dios es mi testigo de lo que estoy diciendo, porque Él conoce mi corazón. Versículo 6. Las intenciones de Pablo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni buscamos gloria de ustedes, ni buscamos gloria de otros. Nosotros estamos predicando no para recibir aplausos de ustedes, ni para impresionarlos a ustedes, ni para recibir halagos de ustedes. Nosotros no nos buscamos el honor de las personas, ni los aplausos de la gente, ni el reconocimiento de la gente. Nosotros buscamos agradar y darle la gloria a Dios en todo esto. No podemos estar enseñando para recibir aplausos, honores de la gente. No andamos buscando prestigio de la gente, los honores de las personas. Y Pablo dice, no buscamos gloria de ustedes, ni los de allá, ni los de acá, de nadie buscamos gloria. Nosotros no estamos aquí para impresionar a nadie, dice Pablo. Para buscar aplausos de ustedes, no estamos aquí, dice Pablo. No nos interesan los aplausos de ustedes, ni los halagos de ustedes. No nos interesa, dice Pablo, porque no son nuestras intenciones, dice Pablo. No buscamos eso de ustedes. Gloria de nadie. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Y aquí la palabra carga tiene un sentido diferente a la palabra carga del versículo 9. Mira. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser, dice aquí, gravoso, carga, para no ser gravoso, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. La palabra gravoso o carga del versículo 9 es distinta a la palabra carga del versículo 6. Es distinta. Voy a explicar cuál es la distinción de esto. Versículo 6 de nuevo. Segunda parte. Aunque podríamos ser los cargas como apóstoles de Cristo. La palabra carga es esta. Podríamos nosotros como apóstoles de Cristo, como embajadores de Cristo, podríamos haber usado nuestra autoridad sobre ustedes. La palabra carga es autoridad. Podríamos enseñorearnos de ustedes, mandarnos a ustedes, ejercer dominio sobre ustedes. Pero los apóstoles jamás
van a ejercer dominio sobre una iglesia, van a ejercer autoridad sobre una iglesia, van a ser cabezas de la iglesia, porque la única persona que puede ejercer autoridad sobre una iglesia, dominio sobre una iglesia, es la cabeza de la iglesia, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, Primera de Pedro, capítulo 5, sobre ejercer dominio. Hermanos, como ancianos de una iglesia de Cristo en Santiago de Chile, si ejerciéramos dominio, si ejerciéramos autoridad sobre nuestra congregación, estaríamos ocupando el lugar de Cristo. Y nosotros, como pastores de la iglesia, no ejercemos dominio sobre el pueblo de Dios. No ejercemos autoridad sobre el pueblo de Dios. Podríamos mandar al pueblo de Dios, podríamos ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios, pero ese no es el camino de los siervos de Cristo. Pablo está diciendo, como apóstoles podríamos ejercer dominio sobre ustedes, pero no. Pablo dice no. Es otra nuestra actitud, es otra nuestra intención. Primera de Pedro 5, 8 apóstol, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Para los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no por avaricia, no por codicia, sino con ánimo pronto. Y versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Eso los ancianos jamás pueden hacerlo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Volvamos a Tesalónica, por favor, al capítulo 2. Versículo 6. ¿Por qué entiendo de que Pablo está hablando de autoridad? Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Y aquí está el contraste. ¿Cuál es el contraste? Versículo 8, versículo 7. Antes, ¿podríamos ejercer autoridad? Antes fuimos tiernos entre vosotros. Tiernos, apóstoles tiernos, apóstoles bondadosos, apóstoles amorosos, misericordiosos con la iglesia del Señor. ¿Podríamos ejercer autoridad? Sí, pero no nos interesa. Preferimos ser tiernos con el pueblo de Dios, ser bondadosos con el pueblo de Dios. Preferimos cuidar al pueblo de Dios, abrazar al pueblo de Dios, servir al pueblo de Dios, antes de ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios. Ese es el espíritu de los ancianos de una iglesia. Ese es el espíritu de los que sirven en una congregación. No ejercemos autoridad. Mejor es ser tierno con la grey de Dios, con los hermanitos, con las hermanitas. Tratarlos con afecto, tratarlos con ternura, tratarlos con amor, tratarlos con cariño. Ese es el ministerio y el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a nosotros. Ese es el camino al ancianato. Ese es el camino para el diaconado. Ese es el camino de los ministros de Dios. La ternura en la enseñanza,
la ternura en el cuidado. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la madre o la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Los apóstoles decidieron ser como una madre para la iglesia. Esa madre que protege a sus hijos, que cuida a sus hijos, que alimenta a sus hijos, que vela por sus hijos. Los apóstoles decidieron ser como una nodriza, como una madre que con ternura cuida a sus hijos. Es el liderazgo espiritual. Eso es lo que espera Dios de los pastores de una iglesia, de los predicadores de una iglesia, de los diáconos de una iglesia. Cuidar con ternura, como una madre cuida a sus hijos, así nosotros debemos cuidar con ternura, con amor al pueblo santo de Dios. Es el liderazgo espiritual que Dios espera de sus ministros. Mira el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Tan grande el afecto de Pablo por ellos. Hermanos, no se trata solamente de enseñar, se trata de mostrar afecto, de mostrar cariño a las personas que estamos enseñando. No solamente estar dispuesto a entregarles el Evangelio. Las personas con las cuales estudiamos tienen necesidades, tienen problemas, tienen enfermedades, tienen necesidades. Y nosotros tenemos que preocuparnos por las necesidades de las personas que estamos enseñando. No es suficiente entregar la palabra de Dios, no es suficiente. Hay que entregar algo más, hay que desgastarse, hay que entregar la vida, hay que entregar tiempo, hay que entregar horas a las personas, porque son las ovejas de Dios, porque tienen valor a los ojos de Dios. Tan grande es nuestro afecto, dice Pablo, por ustedes, que no solamente estoy dispuesto a entregarles la palabra, podría entregarles mi vida a ustedes, porque los quiero tanto, porque los amo tanto, porque ustedes son muy queridos para mí. Esa es la ternura del apóstol de Cristo, y esa es la ternura de los pastores de esta congregación. Guiar con ternura al pueblo de Dios, guiar con amor al pueblo de Dios, mostrar afecto al pueblo de Dios. Tratar al pueblo de Dios como una madre trata a sus hijos. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Pablo decidió trabajar de noche y de día. Pablo trabajaba haciendo carpas de campaña. Pablo decidió ensuciarse las manos, ponerse el overol. ¿Se entiende overol? Sí. El overol. Trabajar con sus manos, sudar con su frente, antes de sacarle $1, $1 a la iglesia del Señor. Uno puede pensar en estos momentos, tengo una nota al margen,
tengo una nota al margen en el estudio. La nota al margen es, no estoy diciendo que no hay que sostener ni apoyar y sustentar a los obreros y a los predicadores del Evangelio. Jesús dijo claramente que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, pero este no es el punto aquí. Pero tengo una nota al margen. También Pablo dice a Timoteo que los que gobiernan bien, los pastores, sean tenidos por doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar, porque el obrero es digno de su salario. No estoy diciendo eso. Es la voluntad de Dios sostener a nuestros ancianos, a nuestros predicadores y a nuestros evangelistas. Pero este no es el tema aquí. Aquí por lo menos. Si alguien quisiera después conversar sobre lo otro, podemos conversarlo. Pero aquí no. ¿Amén? Eso es una nota al margen. La pregunta es, lo que Pablo está diciéndoles a los tesalonicenses es esto. Yo a ustedes los amo entrañablemente. Mi afecto y mi amor por ustedes es verdadero, es genuino. ¿Cómo Pablo mostró realmente su afecto, su cariño y su amor por esta congregación? ¿Cómo lo hizo? Por lo menos tengo 3 respuestas. Número 1, versículo 2. Mira, esta es una prueba de afecto, de amor. Versículo 2. Pablo les dijo, pues habiendo antes sufrido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mi afecto por ustedes, mi amor por ustedes, lo muestro en Filipo. Casi nos matan en Filipo. Pero igual llegamos a Tesalónica. ¿Y por qué llegamos a la ciudad de ustedes? ¿Por qué llegamos? Porque los amamos a ustedes. Si no los hubiésemos amado, como estoy diciendo, nos habríamos quedado en Filipo y regresado a casa. Pero los amamos. 2, los amamos tanto que aunque nos azotaron, aunque nos golpearon, llegamos a ustedes a predicarles igual el Evangelio de Cristo. Si no los hubiésemos amado, nosotros no hubiésemos llegado a ustedes ni le hubiésemos predicado el Evangelio de Cristo. Pero los amamos. Esa es prueba de nuestro amor. Y la tercera prueba de amor de Pablo hacia ellos, versículo 9, ¿cuál es la tercera prueba de amor? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Les amamos a ustedes, porque preferimos trabajar con nuestras manos antes que ustedes nos ayuden económicamente para seguir viviendo en este mundo. Es porque los amamos. Esa es prueba de que los amamos a ustedes. No queremos el dinero de ustedes, no queremos la gloria de ustedes ni el honor de ustedes. Para eso están nuestras manos. Y si vamos a comer pan, con nuestras manos nos vamos a ganar el sustento diario para nosotros. Porque los amamos, dice Pablo. Realmente los amamos a ustedes. Realmente nuestras intenciones son puras, son legítimas para ustedes. No hay fraude en nosotros, no hay engaño en nosotros, no hay hipocresía en nosotros, no hay avaricia en nosotros. Dios es testigo que los amamos. Versículo 10. Y además ellos, ¿qué dice el versículo 10? Vosotros sois, claro,
Ustedes son testigos de lo que estoy diciendo, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepresiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Además, nuestro ejemplo para ustedes fue un ejemplo correcto. Ustedes nos observaron, ustedes nos miraron y ustedes vieron cómo nos comportamos. Les dimos ejemplo de fidelidad, ejemplo de santidad, ejemplo de rectitud. Pues nosotros nos comportamos dignamente delante de ustedes. Y Dios lo sabe también. Versículo 11. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Dos figuras, la de madre y la de padre. Los apóstoles eran como una madre para ellos y fueron como un padre para ellos. Y si fueron un padre para ellos, a sus hijos. Porque eso es lo que hace un buen padre, es darle buen ejemplo a sus hijos. No solamente la crianza, no solamente la disciplina, no solamente la corrección, no solamente la consolación para sus hijos. Les dimos buen ejemplo a ustedes, como padres espirituales. Nos comportamos fielmente con ustedes y los tratamos y los cuidamos como un padre cuida a sus hijos. Versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mira cómo empieza el versículo 12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno. ¿Puede Pablo encargarle eso a la iglesia? Pórtense dignamente, pórtense fielmente, anden rectamente. ¿Puede Pablo decirles eso a ellos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque él les dio ejemplo de cómo se vive la vida cristiana. Como padre les dio ejemplo. Así que yo los mando a ustedes, les encargo a ustedes que se comporten dignamente, como yo me he comportado entre ustedes. Vivan dignamente también. Así que mis amados hermanos, para nuestra casa, dos cosas. Tengo que evaluar mis métodos de enseñanza. Si son sinceros, si son legítimos o ilegítimos. Y tengo que examinar mis motivaciones, mis intenciones. Si son puras o si son engañosas mis intenciones para enseñar a otras personas. Todo el tiempo tengo que estar evaluándome. Y todo el tiempo Dios nos está evaluando a nosotros. Dios es nuestro testigo. Y Él sabe muy bien cuáles son tus métodos, cuáles son mis métodos y cuáles son tus intenciones y mis intenciones de estar aquí en la iglesia de Cristo. Él sabe nuestras intenciones. Que Dios me los bendiga, hermanitos. Que Dios me los guarde.